Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, es un placer saludarte el día de hoy y agradecerte el favor de tu sintonía. Yo soy Paula Guzmán y estás escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos en este tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Este día es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Es cuando las mujeres de todos los continentes, que normalmente pudieran estar separadas por fronteras, diferencias de lengua, de cultura, de economía, de política, nos unimos para contemplar una tradición de no menos de 90 años en pro de una lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres. Este Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como tú, como yo, como artífices de la historia, y se va un poquito más allá en la lucha de la mujer que quiere participar en la sociedad en una igualdad, pero en una igualdad amorosa, no en una igualdad de sentirse, porque claro, tenemos muchas cualidades como mujeres que debemos de valorar y los hombres tienen las suyas. Simplemente estamos hablando de respeto. Y a lo largo del tiempo es que no se ha dado voz, ni voto, ni un lugar en la sociedad a las mujeres. El Día Internacional de la Mujer es un día que no se felicita. No nos feliciten, señores. Es un día que conmemora el hacer conciencia de la importancia de este empoderamiento, pero el empoderamiento en el buen sentido de la palabra, de la mujer en todos los entornos. Es proteger los derechos humanos básicos y garantizar que todas podamos alcanzar todo nuestro potencial, que podamos dar lo mejor de nosotras, que seamos nuestra mejor versión, la que más brilla. ¿Para qué? Para alumbrar y amar a nuestros semejantes, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, el día de hoy traigo para ti relatos de un libro que se llama Soy feliz gracias a mí, que es de la escritora Yelena R. Trujillo, que es coach motivacional para mujeres, y estos son relatos íntimos de mujeres vistos desde unos ojos sabor a miel. Soy feliz gracias a mí, de Yelena R. Trujillo. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Yo lo compré en Amazon en formato digital, así con el título que te di, y bueno, lo vas a encontrar muy muy fácil. Ella dedica este libro a una de sus amigas y a todas las mujeres que en algún momento han vivido experiencias transformadoras, así como a todos los seres de luz que merecen ser tratados con respeto, honestidad, humanidad y dignidad. Y vamos a leer uno de los relatos de este libro que se llama Una mujer que vive jugando el juego de todo va bien. Comprendí que la felicidad solo era posible encontrarla en mi interior. Nicole. De pie, frente a la ventana, delante la vista impresionante de un mar en calma, sosteniendo una humeante taza de café, se encontraba Nicole, inmersa en sus pensamientos, recordando su pasado repleto de historias. Provenía de una familia numerosa. Sin embargo, de su núcleo familiar eran 6,
su padre, su madre y sus 3 hermanas. Era la tercera de 4 mujeres. Sus padres eran educadores retirados. Como tal, era posible imaginar la educación severa, así como los estrictos valores y principios morales bajo los cuales fueron criadas. De sus progenitores podía decir que su padre siempre fue un hombre de un carácter muy fuerte, controlador y dominante, pero extrañamente un hombre amoroso a la vez. Con esto era evidente que fue la figura dura y dominante en el hogar. Todas las decisiones eran tomadas por él. Su madre solo fungía como intermediaria entre las indicaciones de su padre y los deseos de Nicole. Su madre era una mujer en apariencia débil, pero en los momentos difíciles lograba una fortaleza que era casi imposible describir. A la vez, era una persona muy nerviosa. Su estructura de personalidad era metódica, aspecto que marcó en gran medida la forma a la que Nicole fue educada. No es ni nunca fue una persona muy expresiva. Hasta hace solo unos años no podía recordar una sola vez que su madre le hubiese dicho que la amaba. Sin embargo, sus gestos y actitudes siempre lo demostraron. Al igual que su padre, su madre fue una mujer con un alto sentido de responsabilidad, así como de integridad y honestidad, principios que se arraigaron mucho en Nicole. La relación con sus hermanas fue y ha sido siempre bastante buena. Aunque como hermanas eventualmente tenían sus diferencias, siempre lograban comunicarse y subsanar cualquier malentendido. Aún hoy en día siguen siendo muy unidas. El aspecto económico en el hogar considerado era que eran 4 bocas que alimentar fue en muchos momentos crítico. Casi nunca había dinero para actividades de esparcimiento. Mirando a Nicole a través de la ventana, podía recordar tal cual, si fuera hoy, cómo siempre le tocaba heredar ropa y zapatos de sus hermanas mayores, que cuando llegaban a sus manos era obvio que estaban bastante gastados. De igual forma ocurría con los libros escolares, pues siempre le tocaban los usados por sus hermanas e incluso hasta por sus primos. Muy pocas fueron las veces que pudo tener un libro nuevo. En ocasiones, los zapatos escolares del año terminado debían ser pulidos para usarlos nuevamente en el siguiente año. Su vida de estudiante transcurría como el de una chica normal. A pesar de profesar la fe católica, fue educada en una escuela metodista. Así pues, aprendió a interactuar y respetar las múltiples religiones. Al cumplir los 15 años, no hubo fiesta, no hubo viaje, ni hubo anillo como tanto anhelan las quinceañeras. El no poder tener algo que las chicas de esa edad anhelan fue algo muy difícil de entender a esa edad. Independientemente de todas estas circunstancias, sentía que su infancia había sido muy feliz. Recordaba cómo, aun con tantas limitaciones, sus padres siempre hacían un esfuerzo casi cada verano para llevarlos unos días al interior de aquel país a vacacionar. Esas vacaciones serían sin duda algunos de los mejores recuerdos de su vida. En el colegio siempre fue una estudiante muy tranquila. El ser hija de profesores lo obligaba a mantener un estricto código de comportamiento, muy metódico y formal. Se llevaba bien con sus compañeros y era muy respetuosa y cariñosa tanto con sus amigos como con todos sus profesores. Lo mismo ocurría con sus amigos del barrio, los cuales eran muy pocos, considerando que sus padres eran muy selectivos para probar a las personas con las que podía interactuar y compartir. Asumía que era por el natural temor de sus padres a que alguien pudiera hacerles algún daño. Al llegar a la universidad escogió una carrera equivocada, una carrera con la cual a través de los años pudo darse cuenta que no se identificaba, y al cuestionarse el porqué de su error encontró una respuesta que le ayudó más adelante en su vida. La palabra tiene poder. Y recordó cómo su hermana, siendo muy joven, le dijo que ella nunca podría estudiar una carrera que involucrara la lógica, porque ella carecía de ese atributo. Y su subconsciente así lo asimiló, por lo que estudió una carrera de finanzas, dejando de lado lo que realmente la apasionaba. Podía recordar con claridad 2 hechos de su padre, los cuales marcaron su vida para siempre. El primero, durante su infancia y adolescencia, era como su padre abusaba del alcohol. Recordaba cómo cada viernes llegaba a la casa pasada la medianoche sin haber avisado a su madre que llegaría tarde. Entretanto, ella lo esperaba con una mezcla de angustia y disgusto, muchas veces con la cena preparada y él no llegaba ni a probarla. Todo esto a ella la hería increíblemente. Es además de imaginar el comportamiento que acompaña a un borracho que llega tambaleándose a casa con olor a licor y sin pensamientos coherentes. Algunas veces su padre llegaba amoroso, otras un tanto agresivo e impresionantemente hiriente, con Nicole en particular.
Nunca podría olvidar cómo una madrugada, tendría ella unos 9 años, al llegar su padre borracho, su madre lo esperaba muy molesta y empezó a reclamarle. Ella observaba escondida a través de una rendija en la escalera y pudo ver claramente cómo su padre tiraba a su madre de los cabellos y la obligaba a callarse. Solo alcanzó a ver a su madre sollozar. Ver esto hizo que en su inocencia de niña ella sintiera hacia su padre un miedo terrible, que se hacía presente cada vez con más fuerza, cada que tenía que dirigirse a él, así fuese para pedir algo o solicitarle algún permiso. El segundo hecho que Nicole recuerda fue cuando ella tenía 20 años. Su padre llegó a la casa ebrio y empezó a reclamarle que ella no hubiese terminado todavía la universidad, aunque para ese entonces él sabía que ella trabajaba y estudiaba. En el momento en que empezó a reclamar, Nicole trató de justificarle los motivos que la detenían, pero lo único que provocó fue aumentar su ira. Fue entonces cuando su padre le gritó muy duramente frente a su madre y a su hermana que ella era la peor porquería de su vida. Estas palabras, que aún a veces llegan a su mente, por mucho tiempo la hirieron e hicieron pensar que con cada cosa que hacía, ella debía demostrarle a su padre que ella sí tenía valor. Al recordar estos dos hechos que la marcaron, pudo darse cuenta que, desde niña, se acostumbró de una u otra forma a jugar el juego de todo está bien. Pues después que ocurrían estos episodios con su padre y el alcohol, toda la familia pretendía que allí no había pasado nada. Fingían que las palabras y acciones no las habían herido o afectado, aunque en el fondo fuera, sin darse cuenta, creando un profundo resentimiento. Lo que no internalizaba para ese entonces es que simplemente actuaba de esa forma como un mecanismo de pasar desapercibida y de ese modo sentirse segura y a salvo. Entre todas esas circunstancias fue creciendo también bajo la percepción negativa de que ella siempre estaba y estaría en segundo lugar y de que cuando se trataba de ella, todo siempre podía esperar. Aprendió a aceptarlo así, a pensar que era normal y que eso estaba bien. Con el tiempo, comprendió que sin querer, esto había sido un golpe constante a su autoestima y a su seguridad personal. Por eso, siempre sentía que, aunque todo el mundo la percibía como una persona muy segura de sí misma, en el fondo era solo una pantalla que escondía a un ser totalmente inmaduro e inseguro y de muy poco valor. Sin darse cuenta que, al no valorarse, rechazarse y anularse como ser humano, seguía jugando el juego de todo está bien para todos menos para ella. Nicole se casó con el primer hombre de su vida, con el que compartió 15 años de noviazgo y matrimonio, y del cual un buen día internalizó que se había unido en matrimonio tristemente, no por amor, sino por cariño y agradecimiento, pero sobre todo por salirse de su casa paterna en búsqueda de la libertad. Cuando decidió unirse a su esposo, ella esperaba que el cariño que sentían al momento de tomar la decisión de unir sus vidas durara para siempre. Esperaba que con el pasar de los años su esposo se convirtiera en su mejor amigo y confidente. Pero todo esto se quedó solo en sueños y deseos. Con el pasar del tiempo y al ir madurando se dio cuenta del error que había cometido. Sin embargo, ya estaba en ese barco y debía seguir remando hacia un matrimonio exitoso y siguió jugando ese juego. Pero con cada día que pasaba, el abismo entre ambos se hacía cada vez mayor y la actitud de su entonces esposo tampoco ayudaba. Constantemente recibía de él agresiones verbales muy duras a tal punto que las discusiones llegaban a niveles inimaginables. Por otra parte, su constante desinterés hacia su matrimonio y con la familia, aunada a la enorme sensación de abandono, fueron haciendo que su actitud hacia su esposo cambiara totalmente hasta llegar a la rabia y el hastío. Nicole se tornó impaciente, impositiva, dominante, poco cariñosa y en ocasiones hasta grosera. Simplemente dejó de importarle todo lo que para ella había sido valioso hasta ese momento, todo lo que ella sabía que era vital e imprescindible para cualquier relación. Sentía que ella se había quedado sola jalando la carreta de ese matrimonio y a la carga entonces ya se le tornó muy pesada.
Hoy día, mirando ese mar en calma, concluyó que su cambio de actitud fue su mecanismo de defensa para esconder el dolor que llevaba por dentro. Esa terrible sensación de abandono, la amarga sensación de desilusión, aburrimiento, vacío y soledad que se había apoderado de su vida. Hacia el final de su matrimonio y luego de 3 momentos de crisis en los últimos 2 años, el destino le tendría preparada una oportunidad para volar. Su trabajo la obligó a viajar a Guatemala por 9 meses para abrir una filial. Este proceso fue particularmente traumático por tener que dejar a su hijo de tan solo 4 años. Estando lejos sentía que extrañaba terriblemente a su pequeño, pero francamente tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para llamar a su entonces esposo cada 2 o 3 días para disimular el poco interés que para ese momento ya su existencia despertaba en ella. Durante esos 9 meses fuera de su país, tuvo la paz, la libertad y la tranquilidad que no había tenido en los últimos años, de poder llegar a su habitación del hotel y acostarse en su propia cama sin ser forzada a satisfacer los deseos sexuales de su entonces esposo. Mientras su cuerpo y su mente se recuperaban en Guatemala de esa sensación de hastío y cansancio, a distancia tomó la primera decisión madura de su vida: regresar, divorciarse y darse la oportunidad de ser feliz. En ese momento miles de miedos la asaltaron, particularmente el miedo a la soledad, pero a ese punto tenía que decidir entre él o ella, entre satisfacer el pensamiento de una sociedad que juzga y piensa que el matrimonio es para toda la vida, pensamiento que ella sigue compartiendo si encuentras a la persona indicada, o bien hacer un alto en la vida y decidir seguir el camino sola. En ese momento, por primera vez en su vida, decidió valorarse. Decidió volver a vivir, devolverse la vida y la alegría que no había encontrado, recuperarse y seguir adelante con su pequeño príncipe. Descubrí que la única forma en que podía ser soporte, tranquilidad y remanso para mi hogar era procurando nuevamente mi tranquilidad y mi paz mental y emocional. Al cumplir 30 años, Nicole decidió tomar las riendas de su vida y tomó la primera decisión madura de su existencia: aceptar que no era feliz y divorciarse. Así pues, en el año 2000 se divorció del primer hombre de su vida. Durante el primer año después de la separación vivió una etapa bastante extraña para ella. Muchos procesos se dieron en su interior. La primera etapa fue de ensimismamiento. Sentía que estaba en todos lados y no era parte de nada. No se permitía pertenecer a nadie. Se sentía sola y triste y no lograba sacar de su cabeza el sentimiento de culpabilidad al sentir que de algún modo le había destruido la vida a otra persona. Tampoco lograba ignorar el enorme vacío que sentía y que luego se dio cuenta que solo podía ser llenado por Dios a través de ella misma. Durante el segundo año trabajó en superar lo ocurrido y en tomar el control de su vida, en buscar una felicidad que comprendí solo era posible encontrar en mi interior. El tiempo fue pasando y con cada día ella se sentía que se recuperaba y en el proceso descubría un mundo de cosas nuevas. Empezó a frecuentar otros círculos y conoció a muchas personas interesantes. En ese proceso de redescubrimiento conoció a un hombre que la fue conquistando de a poquito, con detalles, con gestos, con llamadas y cafés mañaneros. Poco a poco se fue convirtiendo en su confidente y en su amigo. Luego de 2 años iniciaron una relación y producto de ella nació una hermosa niña que vino a alegrar la vida de todos en casa. Y con la llegada de su hija descubrió una historia de mentiras y marañas de las que ella sin saber había formado parte. A partir de este momento, Nicole empezó a experimentar un dolor jamás vivido. Primero pasó por un proceso de cruda negación hasta que finalmente aceptó que había estado viviendo una vida llena de artimañas. Y luego de comprobar de que todo era cierto, con el corazón partido y sus esperanzas rotas, terminó esa relación, donde no solo perdió a su pareja, sino también a quien había considerado hasta ese momento su mejor amigo. Los meses siguientes a ese evento fueron de tristeza y desolación. Se sentía sola, afligida, vacía y llena de dolor. En una posición desde donde no entendía qué cosa tan mal había hecho, que Dios no le regalaba la dicha de ser feliz con el hombre que ella había llegado a amar y en quien había llegado ciegamente a confiar. Pocos días después, fue invitada a un grupo de apoyo y a partir de ese día su vida cambió.
Se reunían semanalmente y compartían sus historias, sus experiencias, penas y alegrías. Nicole pudo darse cuenta de que muchas personas en el mundo podían vivenciar peores cosas que las que ella había vivido. Y entendió que en ella estaba y de ella dependía volver a ser feliz. Entonces, se produjo un cambio en su interior. Sintió paz, tranquilidad y una extraña sensación de satisfacción de saber que estaba ocurriendo algo importante en su vida. De darse cuenta de que Dios nunca la había abandonado, que no estaba sola, porque Dios estaba y siempre estuvo con ella, así como todas las personas que la amaban. Descubrió también que fue ella, en su ceguera y en su mundanidad, así como en su alejamiento de su caminar espiritual, quien no había visto que en sus peores momentos una fuerza superior siempre estuvo a su lado. Comprendí también que para Dios yo soy un ser único e importante, muy especial, que soy un gran tesoro. Ese momento marcó el nuevo norte de su vida y le enseñó a Nicole el camino a seguir, un camino de autodescubrimiento, de explorar en su interior y definir su esencia. Y desde entonces procura escuchar su voz interior, se valora y quiere cada día más, reconociendo que ella es la obra más magnífica jamás creada. Intenta cada día pertenecer a todas las personas que la rodean y les brinda a otros el amor que ha florecido en su corazón. El crear conciencia del juego que jugó toda su vida y que aprendió desde niña, le permite hoy sentirse contenta por haber descubierto que ese es el primer paso hacia el verdadero cambio. Ahora tiene la certeza de que está en el camino de convertirse en mejor persona y en mejor ser humano. El aceptarme a mí misma me permite hoy día ayudar a muchas mujeres que atraviesan por valles de oscuridad, mujeres de luz que no encuentran el camino y que siguen repitiendo cada día, como lo hice yo, los errores del pasado. Nicole descubrió que una pieza importante de todo este rompecabezas de la vida era perdonar a las personas que nos han dañado en el pasado, consciente o inconscientemente. En los últimos años ha dedicado tiempo y energía en acercarse sin ningún tipo de resentimiento a las personas que en su momento la dañaron y a decirles con total honestidad que las perdona. Este proceso fue particularmente importante para sanar las heridas producidas en su niñez por actitud de su padre, así como por el silencio de su madre y la intencionada actitud de reserva de quienes estuvieron a su alrededor, viendo el sufrimiento de una familia sin tener la valentía de intervenir para procurar ayudar. En la búsqueda de perdonar para sanar su corazón resultó especialmente hermoso el encuentro que tuvo con su padre y con su madre 30 años después de todo lo ocurrido. Sentir el valor de expresar a sus padres cuánto daño le hizo lo vivenciado y poder descubrir el bien que le produjo a ellos esta reunión sin rencores y con mucha sinceridad. Viendo su taza ya vacía, Nicole visualizó cómo se dio todo. Aquella tarde junto a sus padres, en una tarde calurosa, tomaban café sentados en su terraza, sin imaginar la hermosa experiencia que estaban por vivir. Nicole llegó y los saludó con su forma afectuosa y juguetona, y mientras disfrutaban del café, ella reunió el valor para decirles a sus padres: me gustaría hablar con ustedes de algo que es muy importante para mí y que me ayudará a sanar las heridas profundas del pasado. Ellos se miraron uno al otro y asintieron en silencio con la cabeza. Ella empezó a relatar todas las vivencias de su niñez, así como todo lo que había observado. Recordó los problemas de su padre y el alcohol y todo el maltrato del que su madre habría sobrevivido. De inmediato ocurrió algo que ninguno de los tres esperó. Su padre dijo: yo no habría podido jamás hacerle daño a tu madre. Ella es lo más valioso de mi vida y la amo con todo mi corazón. Simplemente, el licor me hizo tanto daño que él no lo recordaba. En ese momento, volvió su mirada hacia su madre y buscando sus ojos le dijo: dime por favor que esto no es cierto. Dime que todo esto que está diciendo es producto de su imaginación de niña. Su madre lo miró largamente y le dijo en una voz muy baja: Nicole ha dicho la verdad. Inmediatamente el padre de Nicole perdió el color y lágrimas brotaron de sus ojos. Rodando por sus mejillas, trataba de buscar en su mente y no encontraba una respuesta. Sin embargo, su esposa acababa de confesar por primera vez que había sido maltratada por el hombre que había sido su compañero por los últimos 50 años. Y en ese momento ocurrió algo que permanecerá marcado en la mente de todos. Su padre tomó las manos de su madre, las besó largamente y le dijo lentamente: me faltará vida para resarcir todo el daño que te he hecho.
pero te prometo frente a tu hija que viviré para ti el resto de mi vida, procurando hacerte feliz cada día. Eres la mujer que ha caminado a mi lado por tantos años y tolero con amor todos mis desamores. De ahora en adelante te prometo amor y entrega sin límites. Y mientras ellos seguían con las manos entrelazadas, Nicole se fue lenta y calladamente, dejando solos a los enamorados, inmersos solamente en los hermosos recuerdos y en las promesas de un amor bonito. A partir de ese momento, el amor de sus padres fue cada vez más visible y permeó a toda la familia, y cada domingo se escuchaban dentro de aquella casa risas de niños y adultos, disfrutando de un delicioso almuerzo preparado por su madre para toda la familia, como símbolo de unión, paz y de amor. De esa experiencia, Nicole aprendió la inmensa lección del poder del perdonar, de exteriorizar con palabras los sentimientos que inundan el alma, tanto los buenos, pero sobre todo los que hacen daño. Hoy, Nicole no solo se siente dichosa por todas las cosas bellas que cada día ocurren en su vida, sino también porque hace poco menos de un año después de pedir a Dios con todas sus fuerzas del corazón que le mandara un compañero al que pudiera entregarse y amar incondicionalmente y con quien pudiera llegar a las mecedoras de viejitos, finalmente fue bendecida una vez más y en el mes de diciembre su regalo de Navidad fue su esposo. El hombre que ella con tanta fe había pedido, un hombre con hermosos sentimientos, de una increíble sensibilidad y con el corazón más grande y bello que jamás hubiese conocido ella. Como toda pareja, y dado que no tuvieron mucho tiempo para conocerse, han tenido sus tropiezos y aún están cumpliendo algunas de estas etapas que sin querer se saltaron, pero se aman y cada día deciden hacer que su matrimonio funcione. Ser feliz es una decisión personal. Con esta frase termina este relato que, vaya, a mí me parece muy apegado a la vida real, muy apegado a muchas familias que podemos conocer tú, yo, cualquiera, en muchos países de Latinoamérica o incluso en Europa también, en muchos lugares. La verdad es que así somos los seres humanos. Y el enfrentarnos con nosotros mismos, el de verdad conocernos y el sacar a la luz aquello que nos lastima, el hacer consciente todo aquello, creo que es el primer paso para sanar. Y realmente, como dice aquí la última frase del relato, ser feliz es una decisión personal. ¿Y a qué venimos a este mundo de verdad, a esta vida? Venimos a ser felices y no podemos ser felices las 24 horas de los 365 días del año. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. No, obviamente no. Pero hay que valorar todos esos momentos. Y cuando nos ponemos las metas, pues no nada más hay que fijarnos en la meta. Hay que fijarnos en el caminito y disfrutar del caminito que nos lleva a la meta. Y quiero compartir unas palabras de la autora que tiene en este libro, que dice que en este libro vas a encontrar 10 historias que logró conjuntar a lo largo de 30 años y son memorias de mujeres que han salido adelante enfrentando las más grandes adversidades. Pero el objetivo de este libro es acercarnos estas vivencias para que sirvan de inspiración en los momentos más difíciles, los cuales en ocasiones no nos permiten avanzar en este mundo tan complejo, pero al mismo tiempo tan lleno de maravillosas oportunidades. Dice que estas historias están basadas en experiencias y hechos reales y que contienen los más increíbles e inusitados aspectos de vida de que un ser humano puede llegar a vivir. Estos relatos se fundamentan en situaciones de las cuales la autora fue testigo durante el paso de su vida, que ha compartido con muchas mujeres y que para ellas se han convertido hermanas de existencia, que muchas veces sirvió como paño de lágrimas y nos invita a tener empatía. Y es un libro, pues como para que nos pongamos a reflexionar. A veces no nos damos cuenta que cuando nos pasa algo creemos que es muy doloroso y que somos las únicas, y a veces escuchar estas historias nos hace ver como observadores una perspectiva diferente, y así cuando nos sucede algo, pues podemos también por un momento irnos del lado del observador y tratar de tomar las mejores decisiones. Y vamos a compartir una segunda historia. Te invito nuevamente a que busques el libro para que lo leas completo en Amazon. Y ahí lo vas a poder encontrar perfectamente.
Soy feliz gracias a mí, relatos íntimos de mujeres. Y bueno, este relato que vamos a compartir a continuación se llama El sentimiento incondicional que puede entregar una mujer cuando ama. Una guía y luz para los jóvenes podría mantener viva la llama de la transformación de Ian. Firma Xochitl. Xochitl era una joven mujer quien en compañía de sus hermanas había crecido bajo el único amparo de una madre. Desde adolescente trabajó para pagarse sus estudios, apoyar a su madre y en especial a sus hermanas menores. A la muy temprana edad de 17 años perdió a su madre, luego de un largo periodo de enfermedad, y recién graduada de bachiller tuvo que empezar a trabajar. Poco tiempo después conoció a un hombre mayor que ella. Luego de unos meses contrajeron matrimonio, lo que le procuró todo menos una buena vida. Una característica que prevalecía en ese hogar, y era un símbolo muy marcado en su país, era el arraigado machismo, el cual en muchas ocasiones venía acompañado de maltrato. Dada la ausencia de un padre en su núcleo familiar y no teniendo claro el rol de una figura masculina en el hogar, Xochitl asumía que aspectos como la imposición y el maltrato eran comportamientos característicos de una figura paterna, por lo que aprendió a aceptar esta conducta como lo normal en una vida rutinaria de pareja. Iban pasando los años y la vida transcurría en un ambiente donde cada día se hacía más difícil respirar. Su esposo trabajaba administrando un bar, así que con mucha frecuencia llegaba a casa con algunas copas de más, acompañando las palabras con insultos que la herían profundamente. A la mañana siguiente nuevamente se mostraba como un hombre cariñoso y halagador, y Xochitl, en su afán de sentir el afecto y el amor de un hombre, ignoraba los episodios de maltratos vividos durante esas noches. Y es que la cultura propia del lugar exaltaba la creencia errada de que el hombre era superior a la mujer. Por ende, tenía más permisibilidad para el libertinaje, particularmente en lo relativo a la posibilidad de tener vida sentimental con varias mujeres, a pesar de tener un matrimonio formalmente constituido. Pocos años después, Xochitl se llenó de valor y a pesar del miedo que le producía, se atrevió a proponerle el divorcio. Su preocupación se convirtió en alivio cuando su esposo aceptó sin mayor resistencia su propuesta. Con el pasar de los días se enteró en el círculo de su supuesto grupo de amigas que otra mujer esperaba un hijo de su esposo. Entonces comprendió la facilidad con la que él había aceptado y asimilado la separación. La naturaleza en su sabiduría no le brindó a Xochitl la posibilidad de ser madre, pero tuvo la oportunidad de experimentar la maternidad al lado de los hijos de su hermana. Luego del divorcio empezó a dedicarles tiempo a sus sobrinos y a cuidar de ellos. Incluso después se convirtió en mamá sustituta de los chicos, un niño de 8 años y una pequeña de 5 y otro niño de 3. No solo los cuidaba mientras su mamá trabajaba, sino que también se convirtió en su acudiente en la escuela, en su representante en el médico y en los demás aspectos en su total compañía. Es que a través de esos niños ella procuraba dejar en el pasado todas las amargas experiencias vividas. 2 años después, Xochitl se encontraba escogiendo un libro en una librería cuando de repente escuchó su nombre. La voz le pareció familiar y al darse la vuelta, se encontró con unos profundos y sinceros ojos que ella antaño conocía. Había encontrado a su primer novio de juventud, un hombre que siempre la había tratado con respeto, cariño y profunda consideración. Eduardo se había casado y era padre amoroso de 3 hijos. Tomaron un café, recordaron anécdotas vividas juntos y luego de 2 horas se despidieron prometiendo volver a encontrarse para tomar otro café. A pesar de que Xochitl procuraba mantener la distancia emocional con Eduardo, el atento caballero la trataba con mucha delicadeza, la llenaba de detalles y procuraba todo tipo de gestos, tanto a ella como a sus amados sobrinos, en especial a Ian, el sobrino predilecto de Xochitl y por quien ella tenía una marcada debilidad. Con el tiempo y a pesar de que Eduardo mantenía su vida familiar con su esposa e hijos, había iniciado paralelamente una relación formal con Xochitl.
por lo que al salir del trabajo, como la cosa más normal, Eduardo llegaba al apartamento de Xóchitl, cocinaba, ayudaba a Ian en algunos deberes escolares, compartían juntos y después de las 8 se dirigía a hacer vida de hogar con su verdadera familia. Para Xóchitl estaba claro que ella era la segunda opción de Eduardo y a pesar de eso se sentía acompañada y protegida, experimentando lo más cercano a una vida en familia. A su manera, Eduardo fue apoyando a Xóchitl en la crianza de Ian, pues la madre del muchacho se había enfocado en sus hijos más pequeños, dejando casi en su totalidad la crianza de Ian en las manos de su hermana Xóchitl. Años más tarde, Xóchitl recibió una terrible noticia de Eduardo. Poco después de haber cenado juntos, él le confesó que se había realizado algunos exámenes médicos y que había sido diagnosticado con cáncer. Xóchitl no supo cómo reaccionar y de repente empezó a llorar amargamente. Eduardo le dijo que debía iniciar lo antes posible la quimioterapia, pues el cáncer que estaba radicado en el páncreas se había desarrollado muy rápidamente y de una manera muy invasiva. Le dijo además que durante el tiempo que durara este proceso tendrían que dejar de verse. Lo que Eduardo no podía saber es que 3 meses después su enfermedad había hecho metástasis y se encontraría muy grave en el hospital. Como resultado del tratamiento con morfina, entre su confusión y alteraciones, Eduardo le pedía a su hermano que buscara a Xóchitl, pues deseaba verla una vez más y despedirse de la que había sido el gran amor de su vida. Cuidadosamente, en secreto y con la ayuda de su médico y amigo, organizaron el encuentro en una hora en que la familia no podía estar presente, y Xóchitl y Eduardo se despidieron. Al día siguiente, Eduardo estaba entregando su alma al Creador. Pasaron los años. Xóchitl refugiaba el recuerdo de la partida de Eduardo en el cuidado de su sobrino Ian, quien ya para ese entonces alcanzaba los 10 años. Ian fue creciendo y en la adolescencia, de ser un niño dulce y atento que incluso acompañaba a su tía a trabajar, se volvió un chico hermético y callado. Esto debió ser para Xóchitl el primer indicio de que algo no andaba bien. Pero ella, en su amor de tía, no pudo ver la realidad y después ignoró todas las alertas que con el tiempo atormentarían su vida. Su sobrino se había involucrado en malos pasos, se había dejado embaucar por una pandilla que tenía fama de ser muy peligrosa. Una tarde Ian tuvo un duro choque con el jefe de la pandilla, quien había acabado con la vida de no menos de 100 personas en el barrio, y en defensa propia le procuró varios disparos al líder de la pandilla, provocándole la muerte inmediata. Ian fue capturado por la policía y unos meses después, a pesar de ser menor de edad, había sido declarado culpable de homicidio. Estuvo en la cárcel por 3 largos años y de los cuales para Xóchitl resultaron un verdadero calvario. No entendía cómo su joven sobrino, con una vida plena por delante, había quedado envuelto en ese problema. Durante ese tiempo, Xóchitl fue cada semana a visitar a Ian, quien para ese entonces ya no era considerado por ella como un sobrino, sino como su propio hijo. Durante ese tiempo, y habiendo sido su sobrino aislado por protección dentro del recinto, Xóchitl fue testigo de la transformación espiritual y personal de Ian. En la cárcel había estado al cuidado de un pastor de la iglesia, quien también pagaba la condena. Le había enseñado a Ian que la vida podía ser diferente y que si se comportaba bien, podía salir en pocos años y retomar el buen camino hacia una vida honesta y prometedora. A los 21 años, Ian había sido liberado por buena conducta y había sufrido una transformación, convirtiéndose de corazón en un muchacho muy apegado a un caminar espiritual que le brindaba alegría, paz y le procuraría una nueva vida. 2 meses después de su reinsertación a la sociedad, una mañana Ian bajaba por las escaleras del apartamento, donde compartía con su familia para ir en busca de pan recién horneado para llevar a sus hermanos, sin que nadie pudiera imaginar que minutos después se encontraría acribillado en el suelo, rodeado de un charco de sangre sin vida. Le habían cobrado la vida del pandillero a quien él había matado en defensa propia. Xóchitl recibió devastada la noticia de la pérdida de su hijo querido, quien había vuelto a renacer en la fe, pero que, por la crueldad de los seres humanos, se habían cerrado para siempre sus ojos.
Con el pasar de los años y a pesar de que difícilmente una madre se recupera de la pérdida de un hijo, Xochitl dedicó su vida a ayudar a chicos que se encuentran en entornos difíciles, rodeados de peligro y perdición, siendo guía y luz para muchos. Decidió que solo de esta manera podría mantener viva la llama de la transformación que su sobrino Ian había experimentado antes de que su vida le fuera cruel y tempranamente arrebatada, apoyando a otros chicos a conseguir sus metas y anhelos más profundos. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas mujeres con diferentes entornos nos enfrentamos? Y es cómo encauzamos y cómo podemos seguir llevando la vida con un propósito. Y me parece que este par de relatos nos muestran a un par de mujeres que han tenido situaciones en las cuales no han sido favorecidas desde su entorno, en su crecimiento desde la más temprana edad, pero aún así han logrado ver la luz y dar un sentido y un propósito a su existencia. Y yo quiero agradecer el favor de tu sintonía el día de hoy. No te olvides de que casi todos los libros que comparto contigo, pues los puedes encontrar en Amazon. Es una plataforma muy segura y bueno, te la vas a pasar muy bien. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US y ahí vas a encontrar todos mis programas con muchos relatos, cuentos e historias de amor, desamor, de mujeres, históricos y demás que nos llevan de viaje a lugares distintos con personajes muy, muy diferentes. También te invito a que te unas a nuestras redes sociales de Radio Pasión US. A mí me puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram como Paula Guzmán Autor. Te dejo un beso y nos escuchamos en la próxima emisión.